de la maquinaria y o equipo. Entonces, dependiendo del tipo de maquinaria o del tipo de equipo que nosotros vayamos a utilizar, vamos a tener estos valores de factores de mantenimiento que vamos a utilizar al momento de hacer los cálculos. Esto ahí sí lo pueden tomar una foto, lo pueden copiar. De todas maneras, ahí se los voy a pasar en igual en un archivo para que puedan verlo. Muy bien, entonces, nuestros costos de maquinarias. Aquí tenemos, vamos a tener un ejemplo. El costo de maquinaria y equipo. Este costo nosotros lo vamos a calcular por hora. Por eso se llama costo horario, porque vamos a calcular lo que me cuesta trabajar una hora, una maquinaria o un equipo. El costo horario de las maquinarias o equipos se divide en tres partes: en los costos fijos, en los costos por consumo y en los gastos por operación, que son los que tenemos aquí divididos: los costos fijos, los costos por consumo y los gastos de operación. Entonces, estos costos nosotros también los vamos a dividir. Los costos fijos, por ejemplo, tenemos 4 rubros. La depreciación de la máquina, que ya sabemos que esto pasa incluso hasta con los carros, al momento de que un carro pone una llanta fuera de la agencia, aunque no le hayas dado ni un rayón y aunque haya avanzado solo unos metros, ya se deprecia y ya no lo puedes vender al mismo precio que como si estuviera en la agencia. Entonces, tenemos costos por depreciación, de los costos fijos, la inversión, o sea, lo que yo voy a invertir, los seguros, el mantenimiento también que vamos a darle a esa maquinaria. Y los costos por consumo, tenemos el gasto que vayan a utilizar de combustible, ya sea diésel o gasolina, el costo por lubricante, que es el que le tenemos que ir poniendo, el costo por llantas, cuando aplique en su caso para las llantas, y por último el costo por operación, pues es el costo del operador, el que va a operar ese equipo o el que va a operar esa maquinaria. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos nosotros aquí? Necesitamos tener todos estos datos a la mano. Estos datos los podemos encontrar, por ejemplo, el costo de adquisición, el precio de adquisición. Nosotros ese dato, ¿dónde lo encontramos? Pues en donde venden el producto. Para que nosotros hagamos el cálculo de costo horario de maquinaria o equipo, vamos a hacer o vamos a tomar los datos como si el equipo fuera nuevo, aunque ya esté usado. Entonces, siempre que hagamos ese cálculo va a ser como si el equipo fuera nuevo. Entonces, el precio de adquisición, en este caso, para este ejemplo, vamos a calcular el costo horario de una revolvedora marca Sipsa Maxi 20. Y el costo que yo tengo, obviamente este costo ya es un poco, no sé si sigue aplicando, a lo mejor subió un poquito más o es un poquito menos. Recuerden que los precios varían porque este costo ya fue de enero, como también hay de enero de 2020. Entonces, nuestro costo pues ya varió un poco. Entonces, ahí tenemos que poner nosotros el precio de adquisición. Ahora, el precio o el costo del equipo adicional, que es PN, y que con eso nos estamos refiriendo a los neumáticos o a las llantas o cualquier otro equipo adicional que tenga el equipo, también ahí lo tenemos que poner. En este caso, pues no tiene un costo adicional. La revolvedora, por lo tanto, su valor de adquisición es la suma de esas dos celdas que están de colores, el precio de adquisición y el equipo adicional. Entonces, eso nos va a dar el valor de adquisición en pesos. De aquí nos vamos al valor de rescate, BR. Aquí le fui poniendo
o más bien ahí tiene entre paréntesis los, digamos, lo que significa cada una de esas letras que tenemos, porque en las fórmulas, si ustedes se fijan y vemos acá, pues tenemos así ya las letras de cada una de las cosas que nosotros estamos utilizando para poder hacer los cálculos. Entonces, valor de rescate en decimal. Este valor de rescate, pues vamos a poner el 10% de el valor de rescate, pero en decimal, o sea, 0.10. Tasa de interés en decimal. Esto, pues los bancos nos van a ir diciendo más o menos cuánto sería la tasa de interés. En este caso estamos tomando una tasa de interés de 4.3%, pero lo tenemos que poner en decimal, o sea, 0.043. La prima de seguros, igual hay que checar en cuánto está, en qué porcentaje está la prima de seguros, pero anda alrededor del 3.5%. Entonces aquí le vamos a dejar el 3% en decimal. Por eso aquí ustedes están viendo que le dice en decimal, en decimal, en decimal, aunque sean porcentajes. Tenemos 0.03%. Ahora, precio de la gasolina. En este caso estamos anotando el precio de la gasolina porque es lo que va a utilizar la revolvedora. Si utilizara diésel, entonces tendríamos que poner el precio del litro del diésel. Ahorita el precio de la gasolina, aquí se lo vamos a cambiar, debe andar como en 16.40, algo así. O 16.20, vamos a ponerle. ¿Sí? Entonces, el precio del litro de lubricante, aquí estamos hablando del aceite que se le tiene que estar cambiando a la máquina. Entonces anda 70, 80 pesos, le pusimos 75 pesos. Ustedes van a buscar el precio real, el precio correcto. Esto es para ejemplo. Tenemos la capacidad del cárter. ¿Dónde viene esto? Viene ahí en las especificaciones de la maquinaria. Ahí nos dice cuál es la capacidad del cárter en litros. En este caso es de 1.05 litros. Y la renovación del aceite, o sea, de este lubricante, cada cuánto tiempo se le tiene que hacer. Aquí en horas, aquí nos dice que para esta revolvedora hay que estarle cambiando el aceite cada 25 horas de funcionamiento. ¿Dónde encontramos ese dato? También ahí viene en las especificaciones de la maquinaria. Ahí nos debe decir cada cuánto tiempo se le tiene que cambiar el aceite. Y eso es lo que vamos a anotar aquí. La vida económica en años de la máquina, también ahí nos dice en el manual de la maquinaria, nos dice cuánto es su vida económica en años y cuántas horas por año puede trabajar o cuántas horas al año puede trabajar la máquina. Eso también nos lo debe decir las especificaciones de la maquinaria para que al final nosotros vamos a tener la vida económica en horas, que es igual a B, o sea, la vida económica en años por las horas por año. 5 por 900 nos va a dar 4.500. De aquí nos pasamos a la potencia nominal del motor en caballos, en HP. Entonces eso también es lo que marque el manual que viene de la maquinaria o las especificaciones de la maquinaria y nos dice de cuántos caballos es. En este caso es de 13 caballos de fuerza. Aquí está, factor de operación en decimal. ¿A qué nos referimos eso? Que la máquina, es lo que les comentaba, va a estar trabajando si al 100% o va a trabajar en un 75%. Generalmente, como les decía, no trabajan al 100% las maquinarias, así como los trabajadores, porque al final de cuentas va a haber un operador que es el que va a estar encargado de hacer funcionar la máquina. Entonces le vamos a poner un factor de operación del 75%, pero va a estar en decimal. Ahora, factor de mantenimiento en decimal también. Ese es el que nosotros vamos a agarrar de aquí, de esta tabla que les decía. Y en este caso, el factor de mantenimiento del 40%, aquí encontramos mezcladoras pequeñas para concreto, es decir, 0.4. Por eso ese es el dato que estamos tomando aquí. Dependiendo de la maquinaria que ustedes vayan a utilizar, se van a esa tabla, ven en dónde puede entrar y ya ven el factor de mantenimiento que les corresponda para ponerlo en esta parte. Hora de vida de las llantas, en este caso, como no tiene, o sea, no se considera,
Entonces no vamos a poner las horas de... Si se considerara, entonces eso tendría que venir también, así como lo demás, en las especificaciones. Salario real de quién? Este es el salario real del operador, que es lo que ya nosotros encontramos aquí. Operador de equipo sería operador de equipo ligero. Entonces este salario real vamos a corregirlo y vamos a ponerlo como el que tiene aquí, 765 pesos. Ahí está. Ahora sí, ya está corregido, 765 pesos con 52 centavos el salario real del operador de equipo ligero. De aquí nos vamos a lo que ya les mencionaba, siempre vamos a tomar la jornada normal de trabajo, que es la jornada diurna, por lo tanto serían de 8 horas, y que son las que vamos a poner aquí. Y esto de aquí, eficiencia del operador, igual que no va a estar al 100% eficiente ahí con la máquina sin voltear a ver lo que les decía, echarle una flor a la que pase por ahí, o sin estar viendo a ver quién se cayó, o ya le pasó algo a algún otro albañil y ya se ponen a reír. Entonces su eficiencia no va a estar al 100%, sino va a estar al 75%. Y las horas efectivas entonces de trabajo es la multiplicación de las horas de jornada, 8 por la eficiencia del operador en decimal, 0.75, ya nos va a dar esas 6 horas efectivas de trabajo. Entonces, esos son los datos que nosotros debemos tener para poder hacer los cálculos. Voy a ver si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces continuamos. Muy bien, entonces continuamos y ahora sí vamos a hacer los cálculos correspondientes. En este caso, de la depreciación, la fórmula nos dice que la depreciación va a ser igual al valor de adquisición en pesos, o sea, 45,656 menos el valor de rescate, o sea, el 10% de esos 45,000. El 10% de esos 45,000, o sea, 4,565 pesos con 60 centavos, y todo eso va a estar dividido entre la vida económica en horas, que son los 4,500 que tenemos acá. De hecho, aquí donde le piqué las celdas, ustedes pueden ver, marca las celdas de los datos que estamos tomando. Nos vamos a la inversión. En la inversión, ahora la inversión va a ser igual a la vida, al valor de adquisición, más el valor de rescate en decimal, o sea, los 4,565 pesos, entre 2 veces las horas por año, o sea, entre 1,800, porque es 2 por 900, y todo eso al final multiplicado por el valor, la tasa de interés decimal, que sería 0.043 en decimal. Entonces, eso es para la parte de la inversión, y ya nos va a ir dando, igual esto tiene sus fórmulas como las que estamos viendo ahí. La columna C10, o sea, el valor de adquisición en pesos más el porcentaje, la columna otra vez el valor de adquisición por el 10% del valor de rescate, y todo eso dividido entre 2 veces las horas por año y multiplicado al final por 0.043%. La siguiente fórmula es exactamente lo mismo que la primera, nada más que al final, en lugar de multiplicarla por el interés, la vamos a multiplicar por la prima de seguros, que en este caso es 0.03. Y por último, el mantenimiento va a ser igual al factor de mantenimiento, o sea, 0.40 por la depreciación, 9 pesos con 13 centavos. Eso nos va a dar el mantenimiento. Entonces tenemos nuestro primer subtotal, es la suma de la depreciación más la inversión más los seguros más el mantenimiento, que nos da 14 pesos con 82 centavos.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Perfecto. Entonces continuamos. De aquí nos pasamos a los gastos por consumo. En los gastos por consumo tenemos el combustible, tenemos dos vertientes, cuando sea diésel o cuando sea gasolina. En este caso, nuestra máquina es de gasolina, el motor es de gasolina, por lo tanto, vamos a utilizar esta otra fórmula. El costo de combustible del consumo de combustible va a ser igual a 0.24. Ese es un número constante. Si es gasolina es 0.24, si es diésel es 0.20. Eso va a estar, aquí lo tenemos, esto va a estar multiplicado, el 0.24 por la potencia nominal del motor, más el factor de operación en decimal y el precio del litro de gasolina. Entonces vemos que vamos a multiplicar la potencia nominal del motor por el factor de operación en decimal por el precio del litro de la gasolina, y eso me va a dar esta cantidad. Y el lubricante, tenemos lo mismo, una constante, 0.003, por el precio, por la potencia nominal del motor, por el factor de operación más más la capacidad del cárter en litros sobre la renovación del aceite en horas, y todo eso multiplicado por el precio del aceite, precio del lubricante. Entonces, todo lo que tenemos ahí están marcados cuáles son o cómo es que hacemos la multiplicación. Ahora con las llantas, el valor es 0 porque no tenemos ni siquiera equipo adicional y tampoco tenemos hora de vida de las llantas. Entonces, la suma de todos estos, del combustible, más el lubricante, más las llantas, nos va a dar 43.25 pesos. Y nos vamos al último. El costo por operación es igual al salario real entre las horas efectivas de trabajo, que es lo que tenemos aquí. El salario real del operador, 765.52 entre 6, que son las horas efectivas de trabajo. Y eso me va a dar la cantidad de 127 pesos con 59 centavos. Ahora tenemos aquí el total. El total va a ser la suma del subtotal de costos fijos. Vean, ahí está marcado. El subtotal de costos fijos más el subtotal de consumos más el subtotal de operación. Entonces, mi maquinaria cuesta 185 pesos con 66 centavos que trabaje una hora. Entonces, cuando nosotros terminemos de realizar nuestros cálculos con 1, 2, 3, 4 maquinarias, las que tengamos, vamos a hacer nuestra tabla, así como esta, y vamos a poner la clave, el concepto de la revolvedora, la unidad por hora y ya el precio unitario que acabamos de sacar, que es lo que cuesta mantenerla trabajando una hora. 185 pesos con 66 centavos. Voy a dejarlo aquí. Muy bien, entonces, eso es en lo que se refiere al, al cálculo del costo horario de las maquinarias y o equipos. Entonces, ¿qué es lo que van a entregar? O más bien, ¿qué es lo que van a hacer hasta ahorita? Lo que van a hacer es ya toda la parte de las tablas de todos los salarios hasta encontrar el salario real de los trabajadores y ya con sus respectivos resúmenes de cuadrillas de trabajo con precios, el costo de los materiales que ya lo tienen y el costo de maquinaria y o equipo. Para que ya el viernes nos dediquemos nada más a ver cómo encontrar el precio de los básicos y poder hacer ya el análisis de los precios unitarios. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, Arqui, una pregunta. Sí. En caso de que en el catálogo de conceptos no se haya considerado trabajos con maquinaria, ¿qué se va a hacer?
En el caso que no se haya considerado la maquinaria, entonces solamente van a poner ustedes esa parte de la maquinaria y equipo y le vamos a poner no aplica. Ok, yo pensé que íbamos a agregar algo básico, pues aunque no hayamos considerado maquinaria. No, simplemente se pone no aplica, pero pero seguramente debes revisar bien el catálogo porque seguramente por ahí puede que tengas alguna maquinaria, por ejemplo, una cortadora para cortar piso, no sé, alguna puedes tener, pero en dado caso que no tengas ninguna, que todo se va a hacer a mano, que todo se va a hacer así, entonces no, la revolvedora sí es una maquinaria, entonces esa sí la tienen que poner. A ver, cuotas del INS Felipe Álvarez, 2020, 13.90, 20.40, 1.10 y 5%. Ok. Sí, esos son sí, esas son. La que varía un poco siempre es la cuota del IMSS, 13.90, 14.90, 15, pero las demás, si ustedes se dan cuenta, siguen estando más o menos en el mismo parámetro. Sí pueden usar esas. Sí, Arqui, con respecto a la actividad anterior, el porcentaje para el catálogo de cuotas, tomamos el que puso usted de ejemplo. No, tomen el actualizado. Tomen el actualizado, que es ahí el que acaba de mandar el compañerito aquí, Felipe, en el chat. Ok. Ok, y con respecto a la tabla del salario integrado, en el ejemplo que mandó usted, da, Sí. da resultados más altos. Es porque se dividió entre el salario mínimo que era de 70.10. Ajá. Ok, sí, porque como le cambió otra vez y le puso el actualizado que era de 123.22, ya Ajá. no cumplió entonces eso. Ah, claro, ya no va a dar. Lo único que queríamos, como les comentaba, lo único que queremos al usar eso es sacar el factor de salario mínimo. Pero ya al actualizarlo, ya no nos va a dar obviamente ese salario que tienen ahí porque ya cambió. Si ustedes multiplican ese factor de salario mínimo por el salario mínimo de ese año, entonces sí les va a dar ese salario tabular de ese año. Ah, Sí, perfecto. lo único que ustedes están utilizando es el factor nada más. El salario tiene que ser el salario mínimo actual, el de 123.22. Sí, Si no, porque ajá, en apoyo todo me dio negativo. ok, si hay algunos que si dieron negativos, entonces queda en cero, ya sabemos. Perfecto. Ajá. Eh, Otra el sa- pregunta. sí, ¿Sí? el salario nominal es el del catálogo 2015, ¿verdad? Ándale, exactamente. Si ustedes usan otro catálogo, por ejemplo, 2014, entonces tendrían que utilizar para sacar el factor de salario mínimo el salario nominal del 2014 y dividirlo entre el salario mínimo del 2014. Ah, ok. ¿Sí? Es Ok, nada más para encontrar ese factor. sí. Entonces, si usamos el del 2015, vamos a tener que usar el salario mínimo del 2015. Pero para encontrar el factor nada más. Sí, el factor de salario mínimo. Ándale, sí. Para hacer los cálculos ya en sus tablas, ya utilizan el salario mínimo actual. Ah, ok, entonces sí, entendido. Ok. Pregunta Alexis de la Cruz, si no se usa revolvedor y se compra una olla de concreto directo a la cementera, ¿cómo iría? En este caso iría como un básico, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, y ya incluirías el precio en el básico nada más, el costo por metro cúbico del concreto hecho, el concreto pero fabricado. Así iría. Una pregunta aquí. ¿Sí? En lo de la mano de obra, creo que Ajá. se calculó el salario real, ya lo tenemos. Ok. Y para pasarlo a la cuadrilla, a la plantilla,
creo Sí. que, no sé si estoy bien, que yo Sí. leí, se toma en cuenta el 3% de herramientas y creo que el 5% de equipo de seguridad hay que agregárselo. No, ahorita no le agreguen nada, eso lo vamos a agregar cuando llegamos al análisis de los precios unitarios. Ah, ok, entonces solo sería el salario real y ya. Exactamente, solo el salario Ok, real y ya. perfecto. Pregunta, Saraí, ¿cuándo se entregaría? Esto lo vamos a entregar. Hoy es sábado, creo que esto sí lo tienen rápidamente para el miércoles. Yo creo que ya deben tener todo esto. No creo que tarden tanto haciéndolo. Y ahí les voy a subir en el Classroom ya la fecha exacta para que puedan ustedes entregar. Fórmula para calcular el factor de salario mínimo. Ok. Vamos a agarrar el factor de salario mínimo. Vamos a agarrar el salario nominal y lo vamos a dividir entre el salario mínimo del año en que estamos usando del año en que estamos usando el catálogo, pues. Sí, tiene que ser para el miércoles, no, realmente no es mucho trabajo. Lo que viene, eso sí va a ser más trabajo. Entonces ahí sí van a necesitar un poco más de tiempo para poder terminarlo. Bueno, entonces voy a tomarles captura de pantalla para la asistencia de salida. Recordemos que tenemos que tener asistencias de entrada y asistencia de salida. Y ahorita les estoy tomando las capturas, ahorita les subo al Classroom esto que vimos ahorita del costo horario para que lo tengan y puedan checar. Listo, muy bien. Entonces, ya se lo subo y ya van a poder checar algún dato que por ahí se les haya escapado. Bueno, sin más por el momento, nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a las 2 de la tarde.